Muy buenas noches con todos. Qué gusto tenerles aquí por una segunda semana. Empezábamos el primer diálogo vocacional la semana pasada con muchísimo éxito y bastante recepción de la gente, no solo aquí, sino también a través de las redes sociales. Hoy nos acompaña Juan Manuel Carrión, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, y también Andrea Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Humanas, y por supuesto también está mi compañero Juan Carlos Peñafiel. Juntos tenemos un programa de radio que se llama El Escritorio de Einstein, que tiene el propósito de ser un apoyo para jóvenes y padres de familia que están en esta búsqueda de una carrera y de una vocación. Y en este contexto es importante involucrar a los jóvenes, a la ciudadanía y a los estudiantes para que sean parte de un proceso de cambio con las ciudades. No podemos ser entes que simplemente observan, sino que también proponen. Y para eso estamos haciendo una transmisión a través de Facebook Live, que es Puse-Ecuador, y allí vamos a también a receptar varias preguntas y lo que intentamos es hacer un diálogo, escuchar las opiniones y que ustedes encuentren las respuestas a través de estos ejes que vamos a plantear, pero sobre todo que el público pueda intervenir. Ese es el objetivo principal. El crecimiento poblacional del mundo ha generado una problemática social que cada día impacta en los actores que hacen política pública. Las ciudades son preponderantes y a momento de enfrentar estos problemas y son fundamentales las estrategias de crear soluciones mediante la acción ciudadana. Las investigaciones de las ciudades comprometen a gobernanza nacional y global a los países y son claves en llevar esta discusión al ámbito de lo local. Recordemos que luego de la importante conferencia del Hábitat 3 realizada en Quito en octubre de 2016, perdón, la nueva agenda urbana establece desafíos que tienen las ciudades, tanto ciudades pequeñas, intermedias y las metrópolis, para cumplir con los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, la academia y de forma específica la Pontificia Universidad Católica del Ecuador no puede permanecer aislada del quehacer público y por el contrario debe convertirse en un catalizador de las opiniones y propuestas de los jóvenes que sean dirigidas hacia los estamentos de poder local, público, nacional. Sobre esta base, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, mediante su programa Descubre, Crea y Transforma, invita a la Alcaldía de Quito y a docentes de las carreras de Historia, Antropología, Geografía y Territorio a discutir las soluciones a estos problemas y compartir mediante las redes sociales con los jóvenes de la ciudad el desafío denominado hashtag La Puse propone el Quito del futuro. Y es importante comentarles a todos los jóvenes que están siguiendo esta transmisión por Facebook Live que también van a poderla seguir después de este evento en el canal YouTube de la PUSE Ecuador. Es importante que los jóvenes, y digo, es tremendamente clave destacar que en medios y en momentos de cambios tecnológicos, Michelle, las carreras humanísticas, las propuestas humanísticas son las que van a marcar quizás la vertiente más importante de cómo se perfilen las ciudades del futuro. Entonces queremos invitar a que los jóvenes propongan, hagan sus propuestas, planteen sus preguntas. Este contenido de la discusión desarrollada hoy va a ser entregada al concejal Juan Manuel Carrión, quien a su vez la llevará a la alcaldía y al alcalde Jorge Yunda. Muy bien, los invitados de esta segunda edición de los diálogos de formación vocacional PUSE son Juan Manuel Carrión, concejal de Quito, y Andrea Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bueno, y les voy a explicar la dinámica del desarrollo de este diálogo. Vamos a tratar de cubrir tres ejes que son el resultado del análisis profundo que ha hecho la Universidad Católica en cuanto a por dónde podrían plantearse las propuestas de las carreras humanísticas de la universidad hacia la alcaldía. El primer eje tiene que ver con la planificación y ordenamiento territorial, después del cual vamos a ver un video de cuál es el análisis que plantea uno de los docentes destacados de las carreras. Este video va a ser comentado por la decana de la facultad.
Se le planteará al concejal de parte de Michelle y quien les habla una interrogante que nos plantee un marco de referencia e inmediatamente todos los comentarios que se produzcan a raíz de la participación de los jóvenes, de los padres de familia, de los actores sociales en las redes, van a ser leídos y comentados por cada una de las autoridades. El segundo eje habla sobre las desigualdades sociales e inclusión con esta misma metodología. Y el tercer eje va a tratar sobre la seguridad y violencia. Entonces, vamos a dar paso con Michelle al inicio del eje 1. El primer eje es planificación y ordenamiento territorial, la carrera de geografía y territorio. La ciudad dimensional que tiene que ser vista desde todos los puntos de vista. Desde el enfoque biofísico tenemos la ciudad de Quito está emplazada en las faldas del Pichincha, lo que significa una ventaja y también una limitación. Una ventaja debido a que presenta paisajes diferenciados, mientras que una limitación porque no permite a la población justamente ubicarse en estos sitios. A pesar de ello, la población lo ha hecho, con todas las dificultades que esto conlleva. La ciudad de Quito está en permanente proceso de reordenamiento, al igual que otras ciudades del mundo. De manera que la pregunta aquí sería, ¿cómo la planificación apoya al desarrollo de las ciudades? Escuchábamos a Olga Mayorga, ella es directora de la Escuela de Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Vamos a escuchar tus comentarios. Andrea Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la PUCE. Gracias, Michelle. Juan Carlos, un gusto compartir con Juan Manuel. Bueno, precisamente se plantea que la planificación y el ordenamiento territorial son elementos fundamentales para poder ordenar la ciudad, y en esa medida todas las actividades que se realizan en la ciudad puedan desarrollarse de una manera armónica. Aquí, por ejemplo, aparte de hablar de la geografía desde la planificación, me parece importante topar el turismo, que también es una carrera que tenemos en la Facultad de Ciencias Humanas, y cómo puede ayudar al desarrollo, pero también pudiera ser un factor de riesgo si no se lo maneja bien. Y por eso la planificación territorial y el ordenamiento es fundamental para poder ordenar este tipo de actividades que ocurren en nuestra ciudad. Pensando además que Quito fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad hace 40 años, y creo que eso es importante decirlo, además de que, Juan Manuel, estás planteando que sea también Patrimonio Natural Quito declarado en el futuro. Entonces creo que son esos elementos importantes a la hora de la planificación, obviamente no solo con turismo, con otras actividades, pero que están y se dan en este espacio geográfico que es Quito, con todas las limitaciones de orden físico, pero también unas problemáticas de orden social que seguramente las abordaremos en un momento. Bien. Juan Manuel, ¿cuál sería este gran desafío que vive la ciudad en relación a la planificación y al ordenamiento territorial? Es decir, que hagas tu propio análisis, Juan Manuel. Creo, bueno, qué gusto estar acompañándolos Me Siento en Casa, este es mi alma mater. No pueden ir las ciudades a la deriva, no pueden ir las ciudades sin una planificación. Tal vez en la vida personal uno podría decir, yo de hecho así he operado en mi vida, que el plan es que no hay plan, que uno va enfrentando el día a día, viendo las circunstancias y respondiendo a ellas. Pero eso no se aplica en el caso de las ciudades. Las ciudades deben tener una proyección clara, sobre todo porque son estos centros de crecimiento tan dinámico, tan desorbitante, tan expansivo, que tal vez no lo soñábamos nosotros décadas atrás, cuando yo era adolescente y me paraba en alguno de los miradores naturales de la ciudad, digamos del actual Parque Metropolitano Huanguiltagua, y miraba hacia el norte, yo creo que o hacia el sur, en mis más fantásticas proyecciones futuristas, no iba a imaginar que la ciudad desbordara tanto como lo ha hecho hacia los valles, hacia casi invadiendo toda la hoya de Guayabamba. Entonces es necesario ordenar, poner límites a ese crecimiento y trazar una hoja de ruta clara para saber hacia dónde la ciudad se expande, hacia dónde no debe expandirse, qué espacios tienen que ser preservados por el valor ambiental y que incide en la calidad de vida,
Hablo de los parques, por ejemplo, este mismo Huanguiltagua, las laderas del Pichincha, nuestras quebradas que en el pasado han sido vistas como malas vecindades, tal vez para ciertos sectores, cuando ahora podríamos proyectarlas como verdaderos repositorios del patrimonio natural de la ciudad. Ahora mismo la situación en torno al volcán Ilaló impone que vayamos hacia una planificación que delimite claramente las áreas de expansión urbana, las áreas de protección ecológica, las áreas de reserva naturales. O sea, sintetizando, yo creo que como decía, no pueden ir las ciudades a la deriva, requieren de una planificación y mejor si esta planificación, más allá de la que pueda hacerse desde las instancias técnicas municipales, está afianzada con la investigación que la academia hace, con las propuestas que hacen las universidades, con estas carreras de planificación urbana, de geografía, de turismo, tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar para esta lectura de la ciudad con proyección al futuro, o sea, para esa visión de la ciudad. Juan Manuel, previo a generar la apertura a las opiniones de los jóvenes, de las propuestas de los jóvenes, tú nos mencionabas al principio, previo al inicio de los diálogos, que ustedes están ya abordando un desafío que es tremendo, que es la legalización de ciertos barrios. Y esto trae consigo no solamente un tema de carácter jurídico, sino quizás la responsabilidad que tiene el municipio para configurar cuál va a ser el escenario futuro, no sé si solamente de visual, sino incluso del transporte, de la distracción, del acceso a los centros urbanos donde se generan todos los servicios. ¿Cuál es el resultado que se esperaría como consecuencia de que ustedes van a aprobar varios temas que no estaban dentro del ámbito legal en relación a barrios en la ciudad de Quito? Bueno, hay que ver que la legalización de estos barrios que crecieron justamente sin una adecuada planificación es terrible, creo yo, en términos de crecimiento de la ciudad, porque estamos dándole formalidad, tenemos que reconocer, porque no podemos cerrar la vista ante esta realidad, a hechos que no debían haberse producido. O sea, una adecuada planificación urbana 3, 4 décadas atrás, habría impedido la proliferación de estos barrios informales en lugares hacia los cuales la ciudad no debía expandirse. Al legalizar ahora un barrio, por ejemplo, que esté asentado en bordes de quebrada, uno tiene que ser muy cuidadoso de lo que puede y no puede aprobar, porque sería una responsabilidad a futuro si es que algún evento natural de riesgo en borde de quebrada se produce, las consecuencias incluso penales recaerían sobre los legisladores que eso aprobaron. Entonces, no todo puede ser aprobado, tiene que ser aprobado después de que hay un análisis técnico de evaluación de riesgos de diverso tipo, de riesgos geomorfológicos, de riesgos ante eventos sísmicos, ante eventos volcánicos, complejo. Pero miren lo difícil que es para la ciudad tener que hacer estas aprobaciones, estas legalizaciones de barrio, que es algo de justicia social elemental. Esta legalización permite a los moradores de esos sectores acceder a los servicios básicos, porque mientras no sea un barrio que está entendido como tal, que está catastrado, que está incorporado a la lógica de la ciudad, no puede acceder a los servicios básicos, ¿no? Entonces, una vez que subsanemos eso, ¿no es cierto?, que son como las deudas del pasado de la ciudad, hay que ser muy cauto en una planificación que vea hacia dónde la ciudad puede ir y no permitir y ser muy tajantes en el control de la expansión urbana. No podemos dejar que las cosas sigan y se den hechos consumados que luego imponen hacer esta compleja planificación en retrospectiva, que no es lo adecuado, ¿no es cierto? Es como primero levantemos la casa y después dibujamos el plano, ¿no? Para que una cosa tenga sentido desde las bases hay que planificarlo, hay que sentarse a dibujar, a proyectar, a entender qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. En una planificación deben estar los espacios para vivienda propiamente, para esparcimiento, para recreación, para educación. Hay que todos esos requerimientos que a nivel familiar pensaríamos para proyectar una buena calidad de vida, se extrapolan en la gran dimensión de la ciudad, ¿no es cierto? Todo eso tiene que plantearse en una dinámica de planificación urbana pensada a futuro y a gran escala.
Pero ¿tú crees que hay una vuelta atrás? Porque evidentemente para ustedes va a significar un enorme reto de todo este desorden que nosotros vemos a través de las ventanas, de los miradores. ¿Tú crees que hay un paso atrás? Porque hay cosas que están mal y mal hechas, ¿no? Mira, planteas ahí un tema que tiene que ver con la imposibilidad de, en ciertos espacios, de dar esos pasos atrás, porque implica, a ver, un barrio es legalizado cuando ya ha habido un proceso de consolidación, es decir, se hace una suerte de abstracción de la historia A pasada. pesar de los riesgos que puedan A existir pesar, en ese barrio. porque esos riesgos pueden ser mitigados, o sea, se busca que no haya una afectación a la globalidad del barrio, pero sí a estos puntos específicos de alto riesgo. Es decir, puede darse los casos en los cuales se aprueba la fragmentación de los predios, la legalización del barrio dito en un 80-90%, y hay puntos críticos que demandan una intervención de relocalización ahí. Yo creo que eso se puede hacer. Yo creo que en el pasado han habido buenos ejemplos en la ciudad de procesos de relocalización que sonaban casi que imposibles. No sé si ustedes recordarán lo que era el Parque Ichimbía, por ejemplo, en el centro de la ciudad, era un sitio Me viene a la cabeza el barrio Bolaños, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí vienen ese es un caso que merece un análisis especial, ¿no es cierto? Y que en función de los intereses de la ciudad, a ver, yo quiero ser muy claro que si el futuro del barrio Bolaños, por ejemplo, es la relocalización, si fuera ese el caso, tiene que ser muy claro que ahí entonces no puede haber ninguna otra alternativa a esa. No es que vamos a dejar a relocalizar esto para que ahí venga proyectos inmobiliarios, por ejemplo. No, ¿no es cierto? Ahí tienen que primar, en todo esto tienen que primar razones técnicas y sobre todo razones que hagan alusión a esta necesidad de proteger la vida humana. O sea, ese es el valor. Si un barrio, si una casa, si un sector grande o pequeño está en zonas de alto riesgo, tienen que ser relocalizados de ahí. Y esas zonas de alto riesgo tienen que ser, que generalmente son quebradas, tienen que ser manejadas bajo esta nueva visión de restauración de los paisajes antiguos, de los paisajes naturales y de reconversión de esos espacios en tesoros naturales de la ciudad. Bien, este es el primer eje con Juan Manuel Carreón, concejal de Quito, y Andrea Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la PUCE, Planificación y Ordenamiento Territorial, la carrera de Geografía y Territorio. Vamos a dar paso a preguntas del público y también las preguntas planteadas a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook Live, PUCE-Ecuador. Procedo con una pregunta de las redes sociales. Cris BNN nos pregunta, ¿cómo proponen reducir la población de animales callejeros en la ciudad? ¿Hay algún plan para ello? La contesto yo. Bueno, ese es un gravísimo problema en la ciudad, y no solamente en la ciudad, la presencia de perros ferales, que hay que entender que estos perros ferales, es decir, son perros que se asilvestran, perros que son abandonados en sectores periféricos de la ciudad y que comienzan a invadir los espacios naturales circundantes a la misma. O sea, los páramos que rodean a la ciudad tienen una gran cantidad de perros ferales, de jaurías que están compitiendo por recursos con cóndores. Digo esto porque hemos colocado cámaras trampa en sitios de alimentación de cóndores y vemos que además de los cóndores acuden ahí perros para competir. Son competencia para los pumas, para los osos andinos, para los mismos cóndores. O sea, es una problemática esta la de la proliferación de perros no solamente en la ciudad, sino en los espacios periféricos. Pero este es un problema que surge de una mala actitud ciudadana. Y eso solamente puede ser corregido con ejemplo y con una cultura de responsabilidad hacia la tenencia de mascotas. Y se está discutiendo una ordenanza en ese sentido de manejo responsable de mascotas que incluye el desarrollo de campañas masivas de esterilización, de programas de adopción, de programas de identificación. En principio, todo animal doméstico debe tener un dueño y debe estar registrado. Y esos registros nos permiten tener un control
real de los propietarios, de tal manera que si alguien cae en este comportamiento cruel, pero más allá de que cruel, incluso delictivo ambientalmente, de abandonar a una mascota porque ya no supo cómo manejarla en algún espacio, en cualquier espacio de la ciudad, puede haber una posibilidad de rastreo y de ubicación del propietario y de, consecuentemente, de emisión de la sanción. Es un tema que en lo personal me interesa como presidente de la Comisión de Ambiente y miembro de la Comisión de Salud, porque no es solamente un problema ambiental, es principalmente un problema de salud urbana. La presencia de perros puede estar convirtiéndose descontrolada en un problema de salud. Pero también es una temática que ha sido planteada con mucha fuerza por la administración municipal, por el propio alcalde. Entonces yo creo que ahí van a confluir las voluntades tanto del Consejo a través de sus comisiones, como de la misma administración municipal con los brazos ejecutores de la Secretaría de Ambiente y de la Secretaría de Salud para ir hacia programas que realmente resuelvan ese problema. Por ejemplo, hay algo a lo que me encantaría que podamos ir. En Madrid hay una ordenanza que obliga a que todos los perros tengan microchip. Y si se hacen programas municipales extensivos, el costo de esto puede ser un costo bajo. Al momento de colocar ese microchip se toma una muestra de sangre del perrito y eso se tiene archivado y se tiene un perfil genético del perrito. Si usted encuentra excrementos de perros en la calle, puede tomar una muestra de ese excremento y hacer un análisis genético y saber quién es el responsable de aquello. Entonces la posibilidad de rastrear aquello es real y debe ir la multa hacia esa persona. Entonces hay que crear una ordenanza, pero más allá de lo sancionatorio, del tema de las multas, yo creo que una cultura ciudadana de respeto del espacio público, del respeto del espacio de los demás y de actitud amigable hacia la vida, hacia estos seres de compañía que son los animales domésticos. Buenas tardes con todos. Bueno, mi pregunta creo que podría ir para cualquiera de los dos en este caso. Sería que ¿cuál es uno de los mayores desafíos que tiene el actual municipio de Quito en temas de planificación u ordenamiento territorial en este caso? Bueno, yo creo que mencioné algo al inicio, pero creo que es importante retomar el tema de la planificación territorial. Creo que ya Juan Manuel ha dado un ejemplo claro de cómo es que la ciudad se nos ha salido de las manos. Y me refiero puntualmente a los barrios que van creciendo, pero que además responden a una realidad social. Muchas de las personas que viven en estos barrios que no están legalizados son migrantes internos, es decir, vinieron de otras ciudades a asentarse en estos sitios y claro, no necesariamente tienen unas buenas condiciones de vida y eso además les pone en una situación de riesgo que tiene que ver con varios elementos que seguramente los toparemos más adelante, pero que están ligados a desigualdades sociales, pero también a un tema de injusticia ambiental, porque precisamente en estos sitios, lo mencionaste Juan Manuel, hay un tema de riesgos importante, ¿no es cierto?, que es precisamente y está ligado a gente que no necesariamente puede tener acceso, ¿no es cierto?, a servicios básicos, y esto finalmente incide de manera importante en estos grupos que, aparte de tener, digamos, esta situación de pobreza, pueden ser vulnerables por otro tipo de aspectos, que pueden ser grupos minoritarios, etcétera. Entonces, creo que ya que ahora estamos en esta coyuntura de transición del municipio, me parece muy importante que además estemos aquí conversando la academia en este caso con Juan Manuel, el concejal, porque me parece que la academia puede contribuir mucho en lo que es la planificación territorial. Yo creo que no es fácil, en verdad, la ciudad ha crecido mucho, sabemos que para el 2050 el 80% de la población mundial, y Quito no es la excepción, va a estar en las ciudades, entonces el tema es complejo, pero creo que tenemos que sentarnos todos los actores a conversar de qué es lo que se puede hacer y desde la academia, por supuesto, contribuir en lo que se pueda para, digamos, llegar a una buena planificación. Yo quisiera añadir algo más brevemente a ese tema. Yo creo que un gran reto es el tema de buscar nuevas centralidades.
de planificar la ciudad en función de que hayan espacios en los cuales los ciudadanos puedan encontrar todos los servicios que son necesarios y que no les obliguen a realizar grandes movimientos, desplazamientos. Eso va a potenciarse con la presencia del metro, con la presencia próxima del metro. Entonces, tal vez si a lo largo de la ruta del metro buscamos nuevos nodos de desarrollo urbano ya consolidados, pero en los cuales la ciudad puede crecer hacia lo alto, ¿no? Insisto, crear estas nuevas centralidades, vamos a tener una ciudad más amigable con sus habitantes. Ahora la problemática es que al tener casi una sola centralidad nuclear, obliga a que tienes ciudadanos que trabajan, no sé, en Carapungo y viven en Solanda, viceversa, y tienen que hacer unos desplazamientos absurdos, ¿no es cierto?, costosos económicamente, cuando podemos pensar en una ciudad, y no solamente en el núcleo urbano, sino también hacia los espacios de expansión en los valles, que creen nuevas centralidades. Este concepto de nueva centralidad yo creo que debe discutirse en un estatuto autonómico de Quito que vaya hacia la definición de alcaldías menores, de administraciones zonales, con capacidad de decisión sobre estos temas de legalización de barrios, por ejemplo. O sea, el tema tan amplio de legalización de barrios que el Consejo tenga que reunirse para tratarlo puede ser perfectamente resuelto en estas nuevas centralidades y en estas alcaldías menores, en estas administraciones zonales desde una visión diferente de ciudad. Bueno, yo también quiero hacer una pregunta con esto, pues, de la inauguración del metro, al igual que en diferentes ciudades del mundo, pues Quito ya se convierte en una capital grande, ¿no? Y ahí también viene el tema de cómo se va a manejar el asunto de tanta gente que se refugia dentro del metro y que también con esto también puede llegar a crecer la inseguridad. Tomando en cuenta que es muy importante hablar de las mascotas y de los perritos que están en las calles, pero es fundamental hablar de la gente que está sin hogares y que está en las calles y que prácticamente ya son parte del paisaje y que nosotros estamos absolutamente anestesiados. Sí, sin duda enfrentamos un drama humano ante el cual no podemos no ser solidarios, ¿no es cierto? Y que debe ser entendido y manejado de manera adecuada. Yo creo que el metro se convierte en no cabría ahora ponernos a cuestionar si era o no lo adecuado, ya va a ser una realidad y tiene que verse así como una realidad que hay que convertirla en una oportunidad. Y yo creo que las posibilidades de evitar que pase esto que tú planteas como un escenario probable, tiene que ver con la apropiación que hagamos los ciudadanos de esos entendidos como espacios públicos, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, que un apropiamiento del quiteño, del ciudadano, no solamente el nacido en Quito, sino de quienes somos quiteños por estar en este espacio, por vivir en él, de nuestros lugares públicos, del bien público. Ahora, eso no quiere decir que no nos debamos ocupar de estas poblaciones en alto riesgo y en condición de marginalidad. Yo creo que ahí viene más allá del asistencialismo de los organismos que para ese propósito el municipio cuenta, como el Patronato San José. Hay que ir pensando en espacios de acogida, de transformación mayores, ¿no? Y en canalizar toda esa solidaridad desordenada que podría expresarse de manera inadecuada en las esquinas de las calles, hacia programas integrales que busquen la provisión de oportunidades para estos grupos. A propósito de este drama de las desigualdades, queremos precisamente plantear el inicio del segundo eje. Al final vamos a tener la posibilidad de, quizás si existieron preguntas que se quedaron, podamos dar lectura consolidada. El segundo eje nos hemos planteado debatir o analizar lo relacionado a una reflexión que acaba de plantear Michelle, que son las desigualdades sociales y la inclusión. Vamos a ver un video con un planteamiento que hace Leonardo Saldumbide, historiador de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La ciudad es una de las creaciones humanas por excelencia. La especie desde hace 6.000 años ha ido configurando un complejo sistema que se organiza en formas diversas, dando la impresión de que es un palimpsesto muy complejo,
En este palimpsesto de ideas, la memoria juega un papel importante, pero no siempre se la escucha totalmente. Nos preguntamos, ¿cómo hacer para que las voces que han quedado históricamente relegadas participen en la construcción de la ciudad? ¿Cómo huir de las mesas de diálogo para proponer realmente acuerdos que surjan desde las comunidades? ¿Cómo establecer una lectura de la ciudad que tenga en cuenta al otro como componente fundamental de la misma? No solamente relacionado a ver la consecuencia de la desigualdad social como un fenómeno cotidiano, como lo mencionaba Michelle, sino quizás recurrir a todos esos elementos históricos que han decantado en que finalmente vivamos o tengamos que enfrentar una sociedad llena de desigualdades y de falta de inclusión. Tu reflexión. Gracias, sí. Sí, efectivamente, Leonardo plantea esta pregunta porque lo que vemos es que muchas veces nos olvidamos del pasado y creo que es importante volver a él, ¿no? Y creo que ahí la historia hace mucho, así como también la arqueología, por ejemplo. Porque lo importante es que veamos qué han pasado los procesos históricos y efectivamente cómo estos procesos en el pasado han sido excluyentes, ¿no? Y creo que a propósito nuevamente de esta coyuntura, de esta transición, es importante mirar hacia atrás para poder plantear de una mejor manera la inclusión de ciertas comunidades que han sido tradicionalmente excluidas, ¿no? Entonces, esa es una mirada que la hacemos desde la Facultad de Ciencias Humanas, pensando además que muchas veces tenemos una memoria súper frágil, ¿no? Incluso en los procesos políticos que actualmente vivimos, nos olvidamos rapidito de lo que pasó, ¿no? Entonces, creo que es básicamente mirar hacia atrás, mirando hacia atrás, reconocer esa memoria, pero también cómo mirar hacia atrás constituye nuestra identidad, ¿no? Entonces creo que eso es básico para poder construir el Quito del futuro. Y desde la historia, desde la arqueología, desde la antropología se puede construir esta identidad y esta memoria que además también está ligado nuevamente a este patrimonio cultural que tiene Quito. Quito tiene un patrimonio cultural importante, material, sí, pero también un patrimonio cultural intangible que es importante reconocer y que no solo está plasmado desde este patrimonio tangible, material, que es, digamos, la huella de los españoles, si queremos, porque por eso se le declara Quito, sino también esta mirada que es una mirada un poco más indígena, y en este mestizaje poder reconocer todas esas diversidades. Y creo que es importantísimo reconocer la diversidad en general, y ahí sí me refiero a todo lo que comprende la diversidad. Entonces, básicamente eso. Juan Manuel, ¿qué carreras y profesiones piensas tú que se requerirán para poder solventar este tipo de problemas que estamos hablando frente a si Quito es o no una ciudad inclusiva? Bueno, creo que fundamentalmente las carreras sociales de antropología, creo que esa es la que existe, ¿no? Antropología, no sé si antropología, sociología, sociopolítica, todas estas, pero también carreras como la del turismo, por lo que has mencionado, me parece que son importantes, incluso carreras como las de las ciencias ambientales, la geografía, la historia mismo. Quito es una ciudad fantástica, es una ciudad con 10.000 años de historia, porque los primeros seres humanos que llegaron a este rincón de los Andes se asentaron en el sector de El Inga, justamente en las estribaciones, en las faldas del volcán Ilaló, y la ciudad pues tiene entonces una historia de asentamiento humano inmensa. ¿Cuándo no habrá sido desigual? Yo creo que siempre habrá habido diferencias en los conglomerados humanos que la habitaron. Ha habido alguna sociedad en el mundo en el que no se manifieste la discriminación y la desigualdad. Lamentablemente creo que no hemos tenido ejemplos de que haya la sociedad ideal. Yo creo, entonces, considero que es fundamental, hablando de los perfiles profesionales que analicen este tema, tener lo que el historiador mencionó hacia el final de su presentación, la visión del otro. Yo creo que esto es lo fundamental, esto es lo que nos falta, esa actitud de tolerancia, de respeto hacia la diversidad,
aquí a veces nos encasillamos como en un modelo solo de ciudadano o único que algún sector hegemónico lo plantea como el ideal, ¿no es cierto?, como el modelo de ciudadano, de familia, en fin, diverso, cuando este es un espacio geográficamente y humanamente diverso. Entonces yo creo que para reducir esas brechas y esos espacios de desigualdad hay que hacer un amplio ejercicio de aceptación del otro, de aceptación de la diversidad. Y este tiene que ser un ejercicio generoso, ¿no es cierto? No puede limitarse el nivel de participación a nadie, incluso porque constitucionalmente estamos obligados a que no haya discriminación en un país pluricultural, multiétnico, no haya discriminación ni por orientaciones sexuales, ni por orientación religiosa, ni política, ¿no es cierto? Hay que hacer un ejercicio de abrazo amplio en la diversidad. Esto a veces cuesta porque he sentido que, no sé, en toda actividad humana dicen, bueno, sí, este es el modelo de ciudad que queremos, estos son los espacios para las expresiones culturales, siempre y cuando no vaya a venir aquí X, Y o Z, porque no van conmigo, ¿no es cierto? O esto está bien, pero con estos no. Es un reto muy difícil, pero creo que la ciudad tiene que ser lo suficientemente abierta para abrazar, como he dicho, esta diversidad que nos enriquece, en el ejercicio cotidiano de ir en el transporte público, de caminar las calles, de nutrirse de la ciudad. Uno ve y a veces reflexiona y se hace un mea culpa cuando uno comienza a ver ciertos signos de intolerancia en uno mismo, ¿no? Cuando ve pasar a alguien tal vez con una pinta que dice, bueno, y esta no va con... Pero ahí creo que también sería importante hacer alguna metodología de integración, porque la gente que vive en Cumbayá cree que Cumbayá es Quito. Así es. La gente que vive por el sector del Quicentro cree que eso es Quito, pero creo que debería haber alguna forma de integrarnos y de conocernos para que ese otro también sea parte de nuestra realidad. Y ese ejercicio, Michelle, por eso mencionaba el tema de carreras como turismo, por ejemplo, porque eso, revelarnos a nosotros mismos, es un ejercicio individual, casi individual. Yo me considero un gran caminante. Yo he caminado, literalmente he caminado la ciudad de extremo a extremo, he caminado jornadas de 57 kilómetros de extremo a extremo de la ciudad y conozco su diversidad, ¿no? Hay que salir del metro cuadrado de confort de uno. Y sí, como tú dices, bueno, yo creo que ahí hay que hacer ejercicio de espacios que apelen a la solidaridad, o sea, de programas de integración social, de programas de integración, justamente. Y a través de eso hay catalizadores como el deporte, como las manifestaciones culturales, y ahí creo que la juventud juega un rol fundamental, juega un espacio fundamental. Me parece que le hace falta a la ciudad justamente espacios de encuentro, y espacios de encuentro para los jóvenes, ¿no es cierto? Espacios, yo pienso en los jardines, en los parques, donde haya estos encuentros, esta aceptación de las diversidades. Gracias, Juan Manuel. Dicho este análisis y reflexión, quisiera dar paso a las preguntas, reflexiones o propuestas de parte del público, así como de las participantes en redes sociales, acerca del eje 2, desigualdades sociales e inclusión. Desde Diego Lombeira, para ambos panelistas, tomando en cuenta estos problemas de desigualdad, ¿existen estudios actualizados y estrategias para enfrentar los procesos de gentrificación en el Distrito Metropolitano de Quito? Yo te doy la palabra. Yo solo quiero hacer una acotación chiquita, si me permiten, a propósito de lo que decías de los 10.000 años de los primeros habitantes de Quito. Quería yo comentar y contar que aquí en la Universidad Católica se está haciendo una investigación arqueológica que determina que los primeros habitantes de Quito en la zona del condado son de hace 3.600 o 3.400 años antes del presente, y también se registraron restos botánicos hace 5.000 entre 5.000 y 4.000 años antes del presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, digamos, ese es un dato interesante que seguramente va a contribuir a la memoria y la identidad de los quiteños. A propósito del tema de gentrificación, yo por lo menos
No conozco que haya algunas aproximaciones para determinar si es que efectivamente en el centro histórico, en el barrio La Floresta y también en el barrio de la Loma Grande, efectivamente estamos caminando hacia un proceso de gentrificación. En realidad sí hay una fuerte presión sobre estos barrios porque estos barrios se han convertido, en el caso de La Floresta, en una suerte de zona rosa, y en el caso de la Loma Grande también un poco la tendencia es esa, ¿no? Entonces hay esos síntomas que pudieran ser preocupantes. Sin embargo, a mí me parece que precisamente desde la planificación y desde un manejo ordenado del turismo, yo creo que esto se puede manejar. Creo que hay que estar conscientes de que Quito, de todas maneras, es una ciudad que no recibe la cantidad de turistas que, por ejemplo, tiene Barcelona. Ya sabemos que ahí está turismofobia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todavía no estamos en una fase muy crítica. Sin embargo, creo que son consideraciones que hay que tomar en cuenta para el manejo como tal de estos fenómenos que se pueden venir, ¿no? Y que, bueno, ya están presentando sus primeros síntomas, diría yo. En el espacio, en mi cédula de identidad, donde dice profesión, está señalado que yo soy un artista pintor, y este artista pintor se metió hace poco a esta aventura de, como ciudadano, aspirar a una posición política, y ganó unas elecciones y ahora es concejal. Y entonces tiene que enterarse de muchas cosas. Cuando yo escuché el tema gentrificación, no tenía idea de qué se trataba. Averigüé sobre el asunto y veo que es esta tendencia de convertir a espacios populares o a barrios populares, de transformarlos en nuevos lugares en los cuales viene otro estatus, otro perfil de habitante hay un desplazamiento en definitiva de los habitantes originales. Algo de eso entiendo que ha pasado en ciertos lugares del centro, espacios a veces que iban en un riesgo de tuburización y que tuvieron una transformación para convertirse en nuevos espacios habitacionales. Y eso relativamente se va consolidando en determinados sectores. Yo creo que hay que, y con respecto a si hay algún estudio sobre ese tema, no lo conozco, no lo sé. Pero creo que las cosas no son blanco y negro, ¿no? Hay que como encontrar caminos intermedios. Creo que en barrios como La Floresta, por ejemplo, podríamos incidir con este concepto de valoración del patrimonio natural. De, por ejemplo, casas que tienen jardines consolidados por una familia 40, 50 años de habitar ahí y que están brindando un servicio ambiental a la colectividad. Y si esa familia le apuesta a un estilo de vida que quiere preservar esto, de no transformarlo para que allí venga con el boom inmobiliario un edificio, hay que considerar esa vocación y esa predisposición del barrio hacia mantener eso. El municipio lo que podría hacer ahí es crear ordenanzas que califiquen a esos jardines como patrimonio natural y que lo incentiven de alguna manera, que se cree una red urbana de jardines, que favorezcamos los jardines. Yo veo con nostalgia el barrio de mi adolescencia, del colegio en el que estudiaba, el colegio Benalcázar. Era un barrio residencial que tenía casas con jardines amplios, con mucho verdor, el verdor del siempre verde Quito. Ahora eso ha desaparecido por la transformación, ¿no es cierto?, inmobiliaria del sector. Entonces sí hay que tener, creo yo, cuidado de, volvemos al tema inicial de la planificación, de preservar ciertos sectores que también tiene que ver con la preservación de la memoria y de la identidad de una ciudad. ¿No es cierto? Sería terrible que la ciudad se transforme en este nuevo paisaje de rascacielos, de habitación, y que vayamos perdiendo ese sentido de barrio, que además es fundamental para crear estos tejidos sociales, que ya quedan pocos en la ciudad, ese espíritu de vivir en comunidad, de conocer a tu vecino, de encontrar cosas que están desapareciendo en el actual siglo XXI, ¿no? Entonces son todas estas problemáticas, yo creo que tienen que ser tomadas en cuenta al momento de planificar, de pensar una ciudad incluyente, solidaria, ambientalmente saludable. Otra pregunta nos dicen Byron Cuesta, ¿cómo gestionar socialmente procesos de inclusión en ciudades altamente desiguales y cuyos territorios son diversos?
Mira, yo creo mucho en la organización social, en la organización colectiva, en la creación y creo que esto se favorece más bien en los sectores populares, en los sectores populares, en estos barrios que se están organizando para ser legalizados, por ejemplo, en estos barrios que ven la necesidad de enfrentar sus problemas bajo esa antigua máxima y cierta de que la unión hace la fuerza. Ahí las organizaciones abren espacios para el diálogo, y cuando una sociedad está organizada es más viable que hayan estos diálogos, incluso en sectores contrastantes, ¿no es cierto? Hay puntos de encuentro, porque finalmente nos identificamos por nuestra esencia humana, ¿no es cierto? Más allá de las diferencias socioeconómicas que puedan aislarnos, hacernos ver como islas separadas. Yo creo que la función tal vez de la autoridad, en este caso el municipio, a través de sus programas de inclusión social, de organización barrial, de organización comunitaria, de responsabilidad social, de ir generando esos espacios de acercamiento, de fraternidad, de solidaridad. Bien, vamos al tercer eje, que es seguridad y violencia, las carreras de Sociología y Geografía y Territorio, pero antes vamos a escuchar a Carolina Páez. Ella es directora de la Escuela de Antropología de la PUCE. Cuando pensamos en la ciudad, también pensamos en los procesos sociales que se dan como parte de ella, no solo en la materialidad o en el tema de planificación. Y al pensar en la ciudad vinculada al tema de género, no podemos cerrar los ojos a realidades y necesidades que son concretas, que son de supervivencia cotidiana, como el tema del cuidado, por ejemplo. En este sentido nos preguntamos cómo una ciudad puede ser más amigable con la resolución de cuidado de aquellas poblaciones que más la necesitan. Está el tema de la infancia, está el tema de las personas que tienen necesidades específicas en cuanto a salud y de movilidad. Está también el tema de otras poblaciones vulnerables que habitan la ciudad y que muchas veces no son contempladas sus necesidades cuando estamos hablando de la planificación. Un ejemplo específico de esto es el tema del cuidado, no solamente con los niños que más lo necesitan y cuya resolución está atrapada al interior de las familias, sino temas como de movilidad, de uso del tiempo, de transporte al interior de la ciudad para resolver todas estas demandas. En este sentido, las preguntas que nos hacemos tienen que ver cómo la planificación de la ciudad contempla las necesidades de sus habitantes en el uso cotidiano del tiempo y del espacio. Sí, aquí yo creo que se pueden retomar varios aspectos que ya los ha mencionado Juan Manuel, pero a propósito de lo puntual que plantea Carolina, creo que el tema de los espacios públicos es fundamental, y el otro tema que me parece importante es estos grupos que pueden ser grupos vulnerables. Estamos hablando de niños, adultos mayores, pero también minorías que pueden ser minorías étnicas, pero también está ahora mismo el tema de los venezolanos, que sabemos que es complejo. Y en esta medida creo que lo importante es que podamos, y vuelvo a lo que mencionaste, Juan Manuel, dialogar y establecer esos espacios de diálogo, y esto podemos abordarlo desde la antropología, desde la sociología, también desde la gestión social. También me parece importante que algunos de los aspectos que mencionó Carolina tienen que ver con darle un mayor espacio, sobre todo a los que no han podido tener estos espacios públicos, y me refiero, por ejemplo, al propio verde urbano. Juan Manuel, cuando hablabas de estas quebradas, sobre todo estas quebradas pudieran ser recuperadas para que mucha de esta gente, que normalmente es gente pobre que vive ahí, pueda utilizar estos espacios como un mecanismo de recreación, y finalmente esto pueda incidir sobre el tejido y la cohesión social. Me parece que eso es importante y que pudiera ser uno de los desafíos que tiene el municipio actual, aparte de lo que ya mencionaste, Juan Manuel, que es el tema de recuperar
En este caso yo hablaría de la biodiversidad urbana, recuperar esa biodiversidad urbana que hace de Quito una ciudad también muy verde. Bien, con respecto a seguridad y violencia, yo no sé si ustedes tienen la misma perspectiva, pero hace 20 años cuando alguien venía al Ecuador, te decían, ¿qué hay que hacer? Hay que cuidarse. Y yo decía, no, aquí no pasa nada. O sea, realmente puedes pasearte, no te sucede nada. Pero hace aproximadamente unos 10, 15 años esta realidad verdaderamente cambió de forma brutal. Justamente ahora hablaba con una doctora que fue a mi programa de radio y me dice, mira, están asaltando, poniendo escapolamina en la González Suárez, por citar un ejemplo. No podemos transitar con las ventanas del auto abiertas, no se diga la gente que está caminando. Pero ¿cuáles son esas razones? ¿Por qué Quito se transformó? Y digamos que no es una evolución, sino todo lo contrario, y vive este drama de inseguridad y violencia. Juan Manuel. Ustedes recordarán que este tema, que en efecto en los últimos años ha sido objeto de casi que recurrente de preocupación en nuestra sociedad, mereció algún momento la respuesta de un ministro de gobierno de aquel entonces que decía que era un problema de percepción, ¿no es cierto? Que decía que el tema de la seguridad era un tema de percepción. A ver, en mi experiencia personal, iba a decir toco madera, pero aquí solamente hay vidrio, entonces toco madera. Yo nunca he sido objeto de violencia. Yo transito bastante por la ciudad, no me ha tocado directamente, digamos de manera dramática. Han habido, sí, me han robado el cerebro del auto, no el mío, me han robado el cerebro del auto, ha habido cosas así, pero no una violencia extrema, porque estas cosas pasan en todas las ciudades y pasan en todo el mundo. Pero, o sea, más allá de esos índices, a mí lo que me preocupa es que los índices reales de violencia o los casos más dramáticos de violencia se producen en el interior de los hogares. O sea, una cosa es la violencia delincuencial, ¿no es cierto? Cuando eres objeto de un asalto. La otra cosa es cuando hay eventos crueles, extremadamente crueles, al interior de las familias, cuando el agresor sea un miembro de la misma familia o alguien allegado a la persona. Eso habla de una descomposición social que parte desde la necesidad de ir hacia estilos de vida diferentes, hacia incentivar una cultura de paz y de convivencia. Yo creo que estamos cayendo el mundo actual a través de mecanismos que son fantásticos, con los que no soñábamos décadas atrás, de comunicación a través de las redes sociales, que pueden generar también momentos de extrema violencia y conflictividad. Yo no he visto nada más violento y conflictivo y cruel como las redes sociales, ¿no es cierto? Donde el anonimato te da la libertad de plantear cualquier barbaridad. Y estas cosas yo creo que son como un virus nocivo que va permeando hacia la sociedad. Pero volviendo al tema de esa, más allá de si es percepción o realidad de la inseguridad, yo creo que parte como la solución a eso, parte nuevamente de las consecuencias de lo que habíamos hablado anteriormente. En la medida en que los ciudadanos sean más cohesionados, como creen tejido social, se apropien de los espacios públicos, yo creo que va a haber una presencia y una exigencia mayor de cuidado mutuo entre la sociedad. Los usuarios responsables de un parque van a ser solidarios con un evento de violencia si es que les toca ser testigos del mismo, no va a haber tanta indolencia. Quienes vivimos sobre todo en sectores de la ciudad urbanos, vemos que el crecimiento actual de la ciudad hace que desconozcamos quiénes son nuestros vecinos, que estemos aislados, que vayamos siempre en el vehículo con la ventana levantada, y creo que ese tipo de comportamientos pueden revertirse, pueden cambiarse con grandes campañas culturales, de ir hacia estilos de vida, insisto yo en este término, solidarios. Yo me nutro mucho todos los días de poesía, de la poesía, y tengo un poeta de cabecera que es Jorge Carrera Andrade, el poeta quiteño, y él dijo algo que yo lo tengo como norma de vida. Él decía: Ecuador, tú me hiciste vegetal y telúrico,
solidario con todo lo que vive, humilde cual vasija llena de sombra fértil. Yo creo que si encarnamos de eso personal, individualmente, vamos a, con ejemplo, plantearnos esperanza, plantearnos optimismo, plantearnos la posibilidad de tener una ciudad en la que podamos vivir alegremente, sin temores y sí, con esperanza por el futuro. Gracias, Juan Manuel. Y bueno, y queremos saludar a todas las personas que participan activamente. Hay varias preguntas. Vamos a procurar con Michelle leer varias de ellas en el tiempo que nos resta para tratar de terminar en el horario establecido. Por ejemplo, Inti Arcos nos hace una reflexión que me parece interesante. Él dice que el campo alimenta, da agua y otros bienes comunes a la ciudad y está en peligro. Y como no están vigentes los votos, parece no importar mucho. En la ruralidad del Distrito Metropolitano de Quito está la única oportunidad de futuro de los quiteños. Un brevísimo comentario para tratar de dar espacio a todas las personas, Juan Manuel. En efecto, Quito no es solamente la urbe, Quito son 65 parroquias, 33 de ellas rurales. En Quito está una reserva de la biosfera, la reserva del Chocó andino. Quito queremos proyectarlo como patrimonio natural de la humanidad y lamentablemente la lógica de muchas de la planificación municipal ha sido ver a la ruralidad como una extensión del espacio urbano, pero no, la ruralidad en Quito es fundamental, es importante. En lo que a mí atañe personalmente, yo estoy muy vinculado con esa realidad y las propuestas mías, esta mañana tuve justamente un encuentro con actores ambientales de ese espacio. Estuve con el presidente de la Mancomunidad del Chocó Andino y a la vez presidente de la GAD parroquial de Nanegalito, hablando sobre estos temas, hablando sobre la necesidad de que, por ejemplo, la provisión de agua potable sea, o de agua para la ruralidad, no sea con la misma lógica de una sola gran presa represando un río y distribuyendo el agua hacia las microcuencas, sino más bien explorar un proyecto por cada una de las 350 microcuencas de la región, o también un sentido de solidaridad desde la ciudad con el patrimonio que yo considero es el fundamental de este tesoro natural que es Quito, el único rincón del planeta en el cual las montañas están directamente sobre la línea equinoccial y crean una variedad de ecosistemas extraordinaria, con 550 especies de aves, que es más de las que hay en el Parque Nacional Yasuní, con 55 especies de quindes, con 3.000 de plantas vasculares, en fin, con una riqueza enorme. Ese tesoro es mucho más valioso que la potencial minería allá, por ejemplo. Entonces, una solidaridad de la ciudad hacia las parroquias rurales, es decir, no en Quito a la minería metálica extractivista, porque el tesoro mayor no es el oro, sino la vida que está allá. Nos pregunta a través de Facebook Live, puse_Ecuador, Gabriela Armas, ¿cómo cree que puede mejorar la situación de las ventas ambulantes? Es para mí, yo creo que ahí a ver, la Agencia Metropolitana de Control, que es la que, normativas hay muy claras y suficientes en la ciudad para poner orden a este tema. Hay un ente encargado de controlarlas, que es la Agencia Metropolitana de Control, que es insuficiente. Que yo he estado averiguando sobre este tema. Ahora, este primer mes en la concejalía ha sido un tema de averiguar, de pedir información, y veo que los presupuestos y el personal destinado a la Agencia Metropolitana de Control es insuficiente para el área operativa, para el área de campo. Yo creo que es necesario un control, creo que son necesarios procesos de diálogo, pero y creo que aquí viene nuevamente el tema de la planificación y del ordenamiento. O sea, las ventas ambulantes, las ventas callejeras, digamos, y hay que conciliar el derecho al trabajo que tienen, al trabajo digno que tienen todas las personas, con el derecho colectivo a tener espacios ordenados, a espacios no caóticos, ¿no es cierto? Creo que hay forma de consensuar, de dialogar, de llegar a establecer reglas de juego claras, y creo que hay parte también por una cultura también de convivencia en la cual no solamente el comerciante es el responsable del, entre paréntesis, el problema, sino también el usuario, es decir, el comprador de estos temas. Creo que en la medida en la que nos organicemos va a ser posible que encontremos solución a esos temas
para evitar que esos desborden. O sea, no quisiéramos ver el centro de Quito, por ejemplo, nuevamente tomado por las ventas ambulantes, ¿no es cierto? Eso de ninguna manera. Y hay mecanismos para el control. Yo creo que hay que fortalecer a los entes que hacen ese control. Recordarles que como resultado de este conversatorio, de estos diálogos vocacionales del programa Descubre y Transforma de la PUCE, se entregará un documento oficial con las principales conclusiones de este diálogo. Cris hace una pregunta interesante, dice, ¿cómo propone la ciudad ordenar el tema de los venezolanos que trabajan en las calles y muchos de ellos están con niños en las mismas que pueden sufrir algún tipo de violencia o maltrato? Me parece una pregunta interesante. Mire, ese tema parte de dos actores fundamentales. Yo diría que el principal es un actor por el cual yo no podría hablar en este momento, que es el actor de la administración municipal, pero no creo que sea una competencia exclusiva de la municipalidad, es un problema que trasciende la competencia municipal y que tiene que ver con una política nacional de acogida, digamos, al migrante y de brindar las posibilidades de desarrollo del mismo. Y los actores no son solamente los organismos locales o nacionales, sino también y sobre todo los organismos internacionales, ¿no es cierto? Porque este es un problema que rebasa la escala nacional, que es un problema global. Creo que es un problema que hay que pensarlo, que hay que discutirlo, que hay que analizarlo creativamente. Yo no tendría ahora una solución mágica, ni creo tampoco que en el ámbito de mi competencia, que es el de legislar y fiscalizar, se pueda pensar en ordenanzas al respecto, que las hay, porque de lo que he revisado de una compilación de ordenanzas, hay que entender que las ordenanzas son como las leyes, como la Constitución para la ciudad, y que hay cientos, si no miles de ordenanzas. Uno de los retos que yo he enfrentado este mes es darle una ojeada rápida a 2 gruesos tomos que tiene la ordenanza 001 del 2019, que es la que ordena el funcionamiento del municipio. Son cuerpos legales muy voluminosos. Pero revisé que en una de esas ordenanzas hay algo referido al tema de atención preferente o solidaria a estos grupos humanos migrantes especiales, ¿no? Vulnerables. Bien, esta es una pregunta para Andrea, de Andrea Alvarado. ¿Cómo las carreras que expones pueden ayudarnos para recuperar y construir la historia de Quito? Bueno, creo que sobre todo las carreras de antropología, historia y arqueología permiten reconstruir desde, acabo de mencionar, ¿no es cierto?, desde hace 5.000 años por lo menos, desde la arqueología, pensar quiénes fueron estos habitantes de Quito, pasando también desde la historia por la época colonial y republicana. Entonces me parece importante que en el caso de la arqueología y la historia, ¿no es cierto?, para referirnos al pasado nos pueden ayudar mucho, pero en el presente, tanto la sociología como la antropología nos ayudan, ¿no es cierto?, a comprender cómo son estas sociedades modernas, qué es lo que nos está pasando, los fenómenos migratorios nos afectan, tenemos temas de xenofobia, no tenemos tolerancia, etcétera. Entonces, las humanidades en general nos ayudan precisamente a percibir la realidad de una manera crítica y plantear en ese mismo sentido, es decir, de una manera crítica y propositiva qué es lo que puede ser esta sociedad. Hemos hablado de varios problemas que tiene Quito y creo que las humanidades tienen una tremenda vigencia precisamente por los graves problemas que tenemos y además porque desde la Facultad de Ciencias Humanas intentamos apostarle a la multidisciplinariedad, es decir, no solo es la historia, no solo es la arqueología, es un conjunto de disciplinas que aportan, ¿no es cierto?, a la solución de los problemas, además en un mundo en que cada vez los problemas son más complejos, no lo podemos mirar únicamente desde una perspectiva, sino desde varias. Sí, yo quiero complementar tu reflexión, Andrea, en el sentido de que muchas veces en el escritorio de Einstein, que es este segmento educativo que llevamos adelante con Michelle los días lunes a las 3 de la tarde por Radiovisión, se plantea cómo es necesario regresar hacia el rostro humano de las ciudades. Y ese rostro humano tiene que ver con desarrollar un perfil de profesionales que sirvan técnicamente a la ciudad.
Es decir, tecnología es muy importante, un metro, la sofisticación del transporte es muy importante, pero si no tenemos esa capacidad de contar con profesionales que le devuelvan el rostro humano a nuestras ciudades, poco servirá todo este avance tecnológico y caeremos en contradicciones que nos harán quizás o probablemente un poco inhumanos, que sea algo que precisamente tratamos de evitar a través de formar profesionales de estos perfiles. Quisiera, si existe alguien del público, finalizar con unas 2 o 3 preguntas, estamos en el tiempo adecuado, y permitir que nuestros 2 invitados a los diálogos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador puedan contribuir con sus aportes. Si hay alguien en el público que esté interesado, por favor. Muchas gracias. Bueno, esto es para los dos, porque bueno, hemos visto que la situación de Quito es compleja, entonces tenemos problemas globales como la migración, tenemos problemas como el cambio climático, y bueno, está este rostro humano, pero parte de nuestra humanidad también es nuestra sensibilidad hacia la vida. Y esto les pregunto a los dos por su experiencia. Quito es, como ya lo hemos visto, un sitio, o sea, es privilegiado en un país mega diverso. Entonces, tomando en cuenta todos estos problemas, todas estas crisis que nos vienen encima, ¿qué tan factible es realmente esta propuesta de rescatar la flora y la fauna urbana, la biodiversidad urbana? Y les pregunto a los dos porque, bueno, Andrea, la experiencia en Natosfera y tus investigaciones aquí, y Juan Manuel también por tu trayectoria de años en este asunto. Entonces, me gustaría que nos compartan su opinión sincera respecto a esto. Gracias. Bueno, sí, parece que a veces uno tiene una mirada pesimista de lo que está pasando, el cambio climático, los riesgos, etcétera, ¿no? Pero creo que hay algunas iniciativas últimas importantes que permiten revalorizar estos espacios naturales. Una de esas fue efectivamente el desafío urbano de la naturaleza, que se realizó a finales de abril, en el que a nivel global participaron algunas ciudades en el mundo. En el caso del Ecuador ganó el TENA. ¿Cómo no nos va a ganar el TENA si está en la Amazonía? Quiero decir. Pero bueno, en todo caso, Quito alberga un patrimonio cultural, ya lo hemos dicho, importante, pero también un patrimonio natural. A mí me parece que el caso, por ejemplo, de las quebradas es complejo, ¿no? Es complejo porque las quebradas incluso desde el imaginario se ven como basureros. Entonces ahí incluso hay un trabajo de orden social para poder recuperar, si queremos recuperar desde el punto de vista más natural, también tenemos que luchar con estos estereotipos y con estos imaginarios de qué es una quebrada para la gente. Hablábamos de que puede ser un espacio para la recreación, pero no necesariamente eso va a ocurrir inmediatamente, porque hay un trabajo importante con la gente para decirle que ya no son esos basureros que se pensaba, pero además desde las ordenanzas municipales, hasta hace poco se ponían letreros de aquí sí se puede botar escombros, ahora ya no se puede, pero digamos, la política pública misma ha hecho que estos espacios, estas quebradas que pudieran ser precisamente ese repositorio de diversidad, etcétera, hayan sido o sigan siendo un basurero que básicamente no vale, ¿no? Entonces, creo que, digamos, hay algunas dimensiones, pero yo creo firmemente que todavía podemos hacer algo con esas quebradas, que hay un trabajo importante, que además se lo debe trabajar de manera articulada y desde una perspectiva socioecológica que integre, ¿no es cierto?, varias disciplinas, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. ¿Qué tan posible es? Absolutamente posible, 100% posible, porque es un tema que va por lo espiritual, que es un tema que trasciende lo material, es un tema que va más allá de la minúscula y temporal dimensión humana. Todo tiene un espíritu, y las ciudades y el paisaje tiene un espíritu. Y el paisaje quiteño respondía a la materialización de ese espíritu, que por la propia definición del espíritu es perfecto e inmortal, eterno. Nos hemos encargado nosotros de transformar la materialización original de ese espíritu de Quito, convertir los paisajes de antaño poblados de quichuares, de pumamaquis, de arrayanes, en monocultivos de eucalipto. Creemos que el quicuyo hace parte nuestra cuando es una hierba africana que lleva
un poco más de 100 años en el Ecuador. Creemos, bueno, que la realidad que nos circunda, natural entre comillas, es la original, pero no lo es. Como el espíritu de Quito sigue estando ahí, cualquier acción que nosotros tomemos para la rematerialización, la recuperación de esos antiguos paisajes forestales, tiene todas las posibilidades de ser exitosas. Yo confío, yo creo, yo sueño, yo quiero ver un río Machángara renacido, un río Machángara recuperado. Yo creo que el proyecto Vindobona, por ejemplo, que es el de la creación de una gran laguna de oxidación que reunirá las aguas servidas del Machángara, va a permitir que el río naturalmente se recupere, que vuelva a ser ese río Machángara de menta, decía Carrera Andrade, decía Machángara de menta, eres mi río, atraviesas mi pecho y no los prados. Este río, que era una sucesión de remansos siempre llenos de bañistas, decían los viajeros del siglo XIX, puede volver a ser eso. Les hablaba de Lichimbía. Yo creo que Lichimbía es un buen ejemplo de cómo las laderas orientales, mediante procesos de reforestación, vuelven a recuperar la riqueza natural de la biota. El desafío urbano al que hacías referencia, sí, muestra la riqueza que está en esta, que no es una selva de cemento. Yo contradigo permanentemente aquello, no, la ciudad es una selva de cemento. Cuando hacemos los conteos, vemos que un jardín urbano bien manejado, bien mantenido, amigable con las aves, donde haya aquello que una canción ecuatoriana dice en un albazo, una avecilla dice, tendrás el agua más pura y la semilla más fresca. Eso hay que hacer, hay que prodigar a las aves. Este es el país de las aves, del 19% de las aves del planeta están en este país. Pueden venir a nuestros jardines si encuentran las condiciones para sentirse a gusto, de agua y comida y de refugio. Entonces así vamos a ir recreando los antiguos paisajes naturales. La vida va a seguir invadiéndonos. Yo soy un optimista en ese sentido. Creo que Quito, mira, esto de declararlo patrimonio natural de la humanidad, no es por algo que nosotros hagamos, es por algo que tenemos, es por algo que está ahí, porque no puede no ser patrimonio natural de la humanidad algo que tiene lo que Quito tiene. Entonces creo que sí, contestando tu pregunta, es absolutamente posible y es nuestro reto, ¿cómo? Es nuestro reto colectivo, porque esto no es una obra de una transitoria gestión municipal, sino es obra de un colectivo de ciudadanos. Bueno, vamos a cerrar este diálogo no dejando de resaltar la importancia de esta propuesta que hace la Pontificia Universidad Católica a la sociedad. Cuando respondimos a esta invitación junto con Michelle, estamos claros que no se trata de una iniciativa que estrictamente pretende ser un evento adicional. Se están debatiendo temas interesantes. El rector en la anterior, para recapitular, el rector en la anterior edición, es una invitación para mostrar esta transformación que vive la Católica. Hoy estamos hablando sobre el tema del Quito futuro. Y quiero invitarles abiertamente para el tercer diálogo, que va a desarrollarse el jueves 27 de junio a las 18 horas en este mismo lugar, en el cual trataremos el tema de empleabilidad. El tema de empleabilidad desde la propuesta de la universidad, el tema de la empleabilidad desde la perspectiva de cómo la universidad puede sumarse a este esfuerzo por crear riqueza, por crear opciones para que la gente pueda aplicar sus conocimientos en la vida práctica. Vamos a dar lectura junto con Michelle para no dejar fuera a varias personas y permitirles una reflexión final respecto de varios comentarios que quizás no se han leído específicamente como parte de las reflexiones. Diego Tamayo dice, hablando de inseguridad y violencia, ¿qué está planificando el municipio para recuperar espacios que van desde las calles secuestradas por cuidadores hasta plazas abandonadas sin al menos alumbrado público? Andrea Alvarado dice, ¿cómo lograr la apropiación del espacio público como una forma de expresión desde los ciudadanos, ya que actualmente están asociados a ventas ambulantes, delincuencia y drogadicción? Lili Boada, se propone desde el municipio crear un corredor de desarrollo urbanístico de 48,3 kilómetros, haciendo poca alusión a los espacios verdes y reforestación de la ciudad. ¿Cómo conciliar los dos aspectos? Y un saludo porque también nos están viendo desde España. Sí.
Nos están viendo desde España y de esta manera yo quisiera solicitarles para concluir este diálogo, no sin antes reiterarles la invitación para el jueves 27 de junio. Vamos a tratar el maravilloso tema de la empleabilidad y la propuesta de la Pontificia Universidad Católica frente a esta realidad, este desafío cotidiano de los jóvenes. Tus palabras, Andrea, Juan Manuel, tus palabras, y Michelle en la despedida. Gracias. No, nada. Yo quisiera concluir y decir que, como lo dijo el rector la semana pasada, el tema de las humanidades es importante, y para los que nos están oyendo, decirles que en la Facultad de Ciencias Humanas tenemos 10 carreras. Esas carreras son arqueología, antropología, historia, gestión social, geografía y territorio, turismo, hospitalidad, sociología, ciencia política y relaciones internacionales. Piensen que muchos de los problemas que hemos hablado hoy día en relación a la ciudad se resuelven con estas carreras. Así que nada más hacerles la invitación y, claro, por supuesto, el próximo 27. Muchas gracias. Bueno, hay muchas inquietudes ciudadanas con respecto a qué está haciendo, qué haría o qué podría hacer el municipio sobre muchísimos temas. Estamos comenzando una nueva gestión municipal, llevamos un mes en funciones. Creo que un poco para contestar eso, ¿qué hace o podría hacer el municipio? Creo que un buen paso es escuchar primero, es sentarse a escuchar, tener la disposición a abrir espacios de diálogo, a consensuar con la ciudadanía y a encontrar de manera colectiva soluciones. Yo creo que nada que se impone desde la autoridad tiene buenos augurios. Yo creo que las soluciones tienen que hacerse de manera colectiva y creativa. Creo que fortaleciendo los tejidos sociales, incorporando a la colectividad organizada y a todas las voces que hacen esta diversidad de Quito. Para mí ha sido muy grato estar en mi alma mater, especialmente grato, y yo quiero alentar a los jóvenes, sobre todo que nos han visto en este espacio, a considerar en su futuro profesional las opciones que aquí se brindan, porque mucho de lo que aquí hemos debatido, hemos conversado, yo lo aprendí aquí, es decir, más allá de lo coyuntural, esta necesidad de analizar la problemática del espacio en el que desarrollamos nuestra cotidianidad, es algo que uno lo aprende con el ejercicio cotidiano en la formación universitaria, y este es un excelente espacio. Es que ha sido muy cálido acompañarles y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Andrea Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a ti, Juan Manuel Carrión, concejal de Quito. El día sábado, sí. Bueno, y agradecerle a Juan Carlos Peñafiel. Yo creo que ustedes como alcaldía tienen un enorme reto. Yo creo que hay muchas preguntas que se ha planteado y son preguntas que están ahí, permanentes en el tiempo. Y lo importante es estas actividades que están realizándose, sobre todo en una universidad con el prestigio como la de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ya lo dijimos en la primera charla vocacional, tanto Juan Carlos como yo también somos parte de esta universidad, aquí nos graduamos. Y recordarles que este sábado, ¿qué fecha es este sábado? Este sábado 23 de junio, 22 de junio, a partir de las 9 de la mañana va a haber un taller dictado por Juan Carlos Peñafiel, una charla. Bueno, en realidad hay toda una serie de actividades. Hay un taller para padres que inicia a las 9 de la mañana y me cuenta y me confirma también la dirección de estudiantes, la dirección de admisiones de la universidad. Hay un taller que se llama Superhéroe, un taller para los chicos. Me imagino que en todo este contexto de descubrir la vocación. Siempre decimos con Michelle, y para despedirnos, bueno, información complementaria en www.puse.edu.c, y quizás la reflexión que siempre hacemos, son tiempos en los cuales los padres, la comunidad, la sociedad, tenemos una tremenda responsabilidad porque los chicos toman decisiones. Y a veces esto de tomar decisiones a los 17 años implica que toda esta brigada de la que formamos parte de la sociedad, pongamos nuestro hombro para lograr que nuestros jóvenes decidan de mejor forma y decidan de esta manera. Y estos diálogos se proponen esto, ¿verdad, Michelle? Sí, saber que esto es un camino de toda la vida, que tenemos que estar actualizados, que no es una opción únicamente de los 18 años, sino que tenemos que estar preparados para diferentes retos en un mundo que va cambiando,
un mundo que evoluciona a través de lo digital. Por eso es importante que tengan en cuenta que estos diálogos vocacionales también están colgados en la página de Facebook de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el YouTube, y que muchas de las inquietudes que están ahí, pues uno las puede seguir revisando. Muchísimas gracias a todos.